Diputado por... Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Rodolfo Tailade. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Buenas noches, diputado por el Frente para la Victoria. ¿Cómo vio hoy acá Francisco Gratone lo saluda, ¿cómo vio hoy el discurso de Cristina Kirchner en La Plata? Bueno, la verdad que no soy muy objetivo, digamos, como para No, lógicamente lo entendemos. Hablar del discurso, pero bueno, me pareció una clara bajada de línea a todos los dirigentes y militantes de un espacio que, si bien ganó las PASO, sabemos que necesitamos digamos, buscar fuera de los márgenes de nuestro espacio para sumar y ganar de manera definitiva en octubre. Esa bajada de línea me parece que también clausuró por ahí alguna etapa, la etapa que transcurrió hasta acá, en donde por ahí el protagonismo no pasaba tanto por los candidatos, sino por las víctimas del ajuste. Lo que viene ahora es seguir mostrando esa cara, pero también mostrar cuál es el volumen político que tienen nuestros cuadros, nuestros dirigentes y nuestros candidatos. Digamos, mostrar que en el Congreso las caras de quienes en el Congreso, o por lo menos mostrar las caras, digo, mostrar quiénes van a ser los que en el Congreso van a defender a la sociedad de este ajuste. Me parece que pasa por ahí lo que se viene. Diputado, le hago una consulta. La expresidenta en los primeros minutos de su discurso dio a entender que hubo una suerte de manipulación de algunas urnas o mesas específicas de la provincia de Buenos Aires. Hasta donde tengo entendido, según el secretario de Asuntos Públicos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, no se habría registrado alguna denuncia. ¿La estarían por hacer o en qué estado está eso? No, en realidad acá lo que me parece que hay una lectura por ahí incorrecta de lo que ocurrió en estos días. A ver, y no estoy, digamos, no es un problema tuyo. Sí, no, le consulto porque de los medios, pero mucho peor, hay mucha dirigencia que hace años y años que digamos que sabe de qué se tratan las elecciones y sin embargo entran en equivocaciones medias para ellos bastante infantiles. Pero me parece que lo que acá hay que tener claro es lo siguiente: acá lo que ocurrió no fue un fraude electoral, es decir, acá no se cambiaron urnas, no se abrieron violentamente urnas, se sacaron algunos votos y se metieron otros, no se adulteró la documentación electoral que revisa el juzgado electoral de La Plata, es decir, el acta de escrutinio. En general, en el escrutinio definitivo que terminó hace un par de días, no se encontraron irregularidades. Entonces, ¿qué es lo que denuncia sí el hubo presidente? Fue un gran engaño, y yo lo llamo fraude informativo, fraude comunicacional, el domingo 13 de agosto, cuando el gobierno anunció su victoria en todo el país y particularmente en la provincia de Buenos Aires durante el prime time televisivo. Digamos, montaron esa puesta en escena para, digamos, mostrarle a la sociedad una victoria que era absolutamente falsa. No eran falsos los 7 puntos que le sacó Bullrich a Cristina, que duró más o menos en los zócalos de la televisión de las 9 de la noche a las 12, y fundamentalmente era falsa la victoria de Bullrich. Nunca estuvo en discusión la victoria de Cristina, más allá de lo exiguo de la diferencia, digamos, tan pequeña que logró sacar. Ese fraude informativo digamos, fue básicamente un engaño a la sociedad mostrándole una realidad que no era. ¿Cómo se construyó? Bueno, a partir de 2 o 3 elementos. Uno fue la manipulación de la carga de datos que provenían de los telegramas electorales. Los telegramas electorales
también lo firma el presidente Mesa, salen de la mesa, supuestamente reflejan el resultado de esa mesa, pero no es documentación electoral que va al juzgado, digamos. No tienen, los telegramas no tienen ningún tipo de valor a los efectos del escrutinio definitivo, que es el escrutinio que hace la justicia. Claro, y que es no tiene ningún valor legal. No tiene valor legal, tiene valor comunicacional. Entonces, esa fue una de las herramientas, la selección de los telegramas, es decir, los telegramas a las 7, 8 de la noche, cuando empezaron a llegar los telegramas al correo, a través del sistema informático que montó la empresa Indra, se seleccionaban durante varias horas, se seleccionaron prioritariamente los distritos, o los telegramas que venían de distritos y de circuitos electorales donde ganaba Cambiemos. Le hago una consulta. En detrimento de los telegramas que venían de circuitos o distritos en donde ganaba Unidad Ciudadana. Sí, pero el Luego, diputado, disculpen que lo interrumpa, pero en el año 2015, en las generales, ¿no pasó algo similar en el que comenzó Mauricio Macri estando en primer lugar, Scioli en segundo lugar, y sobre la madrugada se revirtió la situación? No, nunca no sé a cuál te referís. Las elecciones de octubre, no, las elecciones de octubre, las presidenciales generales de octubre del año 2015. La verdad que no me acuerdo cuál fue la progresión, si arrancó primero uno ganando o el otro y después se revirtió. Lo que nunca pasó, ni en el 2015, ni en el 2000, ni en ningún momento desde el 83 a la fecha, es que uno, nunca nos fuimos a dormir sin saber quién había ganado. Y dos, nunca jamás en la historia pasó que la justicia dio vuelta el resultado del que daba cuenta el escrutinio provisorio. Digamos, ahí está clara la manipulación, no solamente por las cuestiones que recién mencioné de la carga, de la selección de la carga, de la selectividad, sino también por numerosos episodios de falsificación de telegramas electorales. Cuando nosotros hablamos de falsificación de telegramas electorales no estamos diciendo un fraude, vuelvo a insistir en ese concepto, los telegramas no tienen ese valor. Sí tuvieron el objetivo de contribuir al montaje, esa puesta en escena que mostró Cambiemos. Y eso sí hay denuncias, hay que decirle a Pérez. Hicimos denuncias penales, 2 particularmente, en donde pusimos en conocimiento de la Justicia Federal 5 casos de falsedad de telegrama, que más allá de que no tengan valor legal en términos electorales, siguen siendo un documento público, obviamente, porque lo firmó el presidente de Mesa, y por lo tanto es un delito, y eso es lo que pedimos que se investigue en la justicia federal. Lo que, por supuesto, nosotros no vamos a hacer una denuncia sobre fraude electoral, porque de hecho estuvimos controlando el escrutinio definitivo y advertimos que en las urnas no hubo irregularidades. Las irregularidades se produjeron afuera de las urnas, en los telegramas, en el correo y en la información que el gobierno le brindó a la sociedad. Luego, otra consulta. ¿Cómo evalúa el resultado general de las elecciones, la performance tanto del kirchnerismo como de la oposición la oposición al kirchnerismo, que ahí incluiríamos a Cambiemos, Massa y en cierto punto a Randazzo? Bueno, es interesante en principio lo que planteás de que Massa y Randazzo eran oposición al kirchnerismo antes que oposición al gobierno. Eso me parece que también marca un escenario, y creo que es bastante realista lo que decís, ¿no? Pero sí, también es bastante triste que dos expresiones, digamos, cercanas, perdóname, dos expresiones cercanas al movimiento nacional y popular que encarna el peronismo, hayan focalizado, digamos, su campaña en ser los que intentaron detener la victoria de Cristina en lugar de oponerse al gobierno. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí claramente desde mi punto de vista pasó fue en la provincia de Buenos Aires una gran elección de Cristina, que más allá del porcentaje que se lo compara con otros momentos y demás, cosa que no sé si es pertinente, pero más allá de eso, lo que vemos es que Cristina, con la justicia, los medios y el gobierno encabezando una feroz cacería judicial contra ella, un hostigamiento permanente a ella y a su familia, que no solamente tenía que ver con pisar tribunales, sino que también con
impedirle el manejo casi absoluto de sus bienes, fundamentalmente de su pensión, desde esa situación personal en la que está Cristina, que desde el primer minuto del gobierno de Macri ha sido siempre tapa de los principales diarios argentinos, teniendo en cuenta el contexto político que implica que un gobierno de derecha tenga hoy un poder que nunca nadie tuvo hasta ahora, ni siquiera el peronismo, teniendo la ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia de Buenos Aires, y enfrentando a la dirigente con mejor imagen del país, según los analistas políticos, las encuestas, como es la gobernadora Vidal, Cristina les ganó a todos, por 0,20, por 20.000 votos, por lo que fuera, pero le ganó a todos. Le ganó con un celular, le ganó sin campaña. Diputado, pero todavía no se ganó nada. Las elecciones son en octubre. Bueno, pero ¿qué hubo el domingo 13? ¿Les ganó o no les ganó Cristina? No, Cristina le ganó a Cristina, no. Bullrich le ganó a Bullrich. Fueron las PASO. Yo pensé que por ahí, está bien, las del domingo 13 no consagraron quiénes van a ir al Senado, pero hubo una competencia electoral para oficializar en todo caso, ya que estás tan detallista, hay las elecciones primarias del domingo 13 servían para oficializar candidaturas. Ahí estamos de acuerdo. En ese marco, Cristina sacó más votos que Vidal. Bien. Y la verdad, desde mi punto de vista, ha sido una brillante elección. Como también ha sido una buena elección la del gobierno, en general. Y nosotros, si se quiere, el espacio digamos, el espacio del campo popular, tuvo muy buena elección, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en Tierra del Fuego, en Chubut, en Río Negro, en Santiago del Estero, en Tucumán, en la propia capital de Salta. Digamos que para mí fue una gran elección en general, con todas estas cuestiones, en este contexto, una gran elección nuestra. Diputado, le hago una última pregunta para despedirlo. Lo que más me llamó la atención del discurso de la expresidenta hoy en La Plata fue cuando se refirió a la concentración del poder por el gobierno, desde el gobierno actual. ¿A qué se refería particularmente? Porque si uno lo ve en términos políticos, es un gobierno bastante débil, tiene minoría tanto en diputados como en senadores, y tomando ese mismo criterio, sí había mayor concentración del poder durante el kirchnerismo, donde tuvieron durante bastante tiempo mayoría absoluta en ambas cámaras. Bueno, habría que definir poder. Primero, bien, me parece perfecto. A mí me parece que el poder fundamentalmente radica en el poder económico. Y hoy el poder económico está claramente alineado con el gobierno. ¿Qué es el poder económico, diputado? Básicamente ¿A qué se refiere? Un empleado del poder económico. Segundo, la debilidad en el Congreso no pareciera acertar. El año pasado sacaron lo que se les ocurrió. Todas las leyes que mandaron, la mayoría nefastas para la sociedad argentina, las sacaron con apoyo del masismo, de partidos provinciales, en el Senado con apoyo del bloque Frente para la Victoria PJ. La verdad que esa debilidad en realidad no se notó en las cámaras. Uno le puede atribuir a las negociaciones que encaró el gobierno con distintos actores y demás, a lo que, digamos, se puede atribuir a lo que sea, pero la realidad objetiva es que sacaron todas las leyes que se propusieron sacar, a pesar de todas las advertencias respecto de su sentido absoluto, profundamente negativo para el país. Y finalmente hay dos factores de poder excluyentes en la Argentina, que son los medios de comunicación, o básicamente el medio de comunicación dominante, que hoy no solamente tiene un diario, las radios, todos los diarios que se le ocurran del interior, sino que además tiene Telecom, el fútbol, y va también por más. Y además el otro factor que te decía, los medios y la justicia. Hoy la justicia está absolutamente arrodillada ante el macrismo, y me parece que no hay ninguna posibilidad de comparar
esta situación con la que nosotros tuvimos. Nosotros siempre tuvimos mayorías en las cámaras producto del voto popular. Sí. Los lugares donde se ocupan espacios, o mejor dicho, los espacios contramayoritarios, como fundamentalmente el Poder Judicial, siempre le jugaron en contra del gobierno, jamás acompañaron las barbaridades que están acompañando ahora del macrismo, así que me parece que la verdad nosotros no teníamos, pero ni por asomo, el poder político, económico que tiene el gobierno actual. Diputado, para finalizar ahora sí una pregunta que le hacemos a todos diputados y candidatos con los que hablamos en el programa. ¿Realizan algún tipo de autocrítica de la gestión que están realizando actualmente o la que realizaron en los últimos años? Perdóname, no te escuché. ¿Autocrítica respecto de la nuestro gestión, gobierno, digamos? Sí, desde lo actual, el rol que están cumpliendo actualmente o de los últimos años. Y por supuesto que siempre hay análisis, evaluaciones de lo que estamos haciendo, y sí, sería muy largo, digamos, detallar, pero si tendría que resumir por ahí una mirada crítica mía sobre nuestro gobierno, fue que nos quedamos cortos en las transformaciones, digamos, ¿no? O sea, la conquista de derechos a lo largo de los 12 años evidentemente resultaron digamos muy débiles, porque en un año y medio se está prácticamente desandando todo ese camino, se están quitando derechos sobre todo a los sectores más vulnerables, los jubilados, los trabajadores, digamos los sectores más pobres de nuestra sociedad, que siempre hay problemas de empleo y demás. Bueno, nos quedamos cortos en esa transformación, y hoy esta gente está revirtiendo todo eso, haciendo retroceder a la Argentina a 20 años, volviendo a la época en que el país estaba pensado para unos pocos y la gran mayoría excluidos. Así que me parece que en el momento en que tengamos que nos toque gobernar nuevamente, me parece que las transformaciones que tenemos que encarar tienen que tener como antecedente este retroceso que con bastante facilidad encaró el macrismo. Bueno, diputado, le agradezco mucho la comunicación, y desde mi lugar como ciudadano le pido, siempre que hablo con alguien del Frente para la Victoria del gobierno anterior, si pueden en algún momento hacer alguna autocrítica y pensar que hubo mucha gente con la que no coincidíamos con el gobierno anterior y que nos sentimos muy maltratados. Solo quería decirle eso como para que en algún momento se reflexione. Igualmente le agradecemos la comunicación, y acá siempre tienen también la puerta abierta para el debate, y ojalá podamos tener algún otro tipo de comunicación. Buenas noches.